Los conocen como apaches, pero el nombre correcto es Comunidad Ndé. Y no solo residen en Estados Unidos, también habitan en Chihuahua, Sonora y Coahuila. Ellos, los Ndé, no existían oficialmente en México. Hoy, gracias al trabajo de la Defensoría Pública Federal, han sido incluidos en el catálogo de pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Y ahora, ellos pueden ejercer los derechos que garantiza la Constitución. Si me acompañan, les platico cómo sucedió esto. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Ángel Nava Orozco, asesor jurídico en la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo te va, abogado? Bienvenido. Hola, muchas gracias, Verónica. Un gusto saludarte. Gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos, ¿cómo te enteras tú de la problemática que enfrenta la comunidad Ndé? Mira, yo estuve en una ocasión, en una reunión con unas comunidades indígenas, con pueblos originarios, y ahí conocí al Nantán de Tamaulipas, del estado de Matamoros, Tamaulipas. El Nantán es la figura de representación de las personas Ndé, ¿no? En esa plática él me comentaba que habían intentado entrar a un concurso que organizaba el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para participar. El concurso consistía en grabar, en hacer una grabación con una frase en su idioma, y aquella frase que no fuera, ahora sí que adivinada o traducida, Que no era la que tuviera iba a ganar. interpretación. Exactamente. Esa era la que iba a ganar. Sin embargo, no los dejaron participar porque su pueblo, su nación, no estaba incluida en los catálogos de pueblos originarios, del INALI, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Así es como ellos comienzan su trabajo, su lucha, y para que se les reconozca su lengua, ¿verdad? Es así como el INALI les reconoce como la 12ª familia lingüística de nuestro país, identificándole las 4 variantes que tienen ellos, ¿verdad? Antes de que ocurriera eso, y hagamos un paréntesis breve, abogado, ¿qué ocurre si yo soy una persona indígena, pero mi comunidad no está reconocida, digamos, o no estoy dentro de este catálogo que ubica a todos los pueblos originarios? ¿Cuáles de mis derechos se verían vulnerados? Primero que nada, debemos advertir que nos encontramos frente a una discriminación. La discriminación está prohibida por nuestra Constitución, el artículo primero, ¿verdad? Además, las instituciones públicas tienen obligaciones de promover, de respetar, de proteger, de garantizar el reconocimiento y el ejercicio de todos los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué derechos, por ejemplo, se verían vulnerados? Es decir, quizás no tendrían acceso a apoyos gubernamentales. Exactamente, aquí lo que se le está violentando directamente a ellos es más que nada su existencia, ¿verdad? Su cultura, hay una violación a su cultura, su existencia está en riesgo, sus territorios sagrados están en riesgo, su vestimenta, su forma de organización política. Ellos tienen su forma de gobierno, su autogobierno. Les comentaba ahorita el Nantán, es la figura de representación de las comunidades, ¿verdad? Y en este caso, cuando ocurre algún conflicto o alguna situación en la que sus usos y costumbres, digamos, tendrían que avalar estas conductas, pues si no están reconocidos o no están dentro de este catálogo, simplemente se les juzgaría, digamos, como a cualquier ciudadano mexicano. Exactamente. Nuestra Constitución, en el artículo segundo, sabemos que reconoce que México es una nación pluricultural, es decir, reconoce la existencia de varias etnias, de varias culturas, y todas en su conjunto convivimos y debemos de formar parte de esa nación, ¿verdad? Y todos tenemos los mismos derechos, incluso como pueblo originario, como pueblo indígena, debe tener una protección adicional, ¿no? Platícanos un poco el contexto, porque después de que tú platicas con él, con ellos, te das cuenta de su problemática. ¿Desde cuándo venían reclamando esta inclusión en el catálogo como pueblos originarios? ¿Quiénes son ellos? Ándale, ellos, para saber quiénes son ellos,
debemos de hacer una referencia histórica, ¿verdad? A ellos los podemos identificar como los apaches. Aquellos que veíamos en las películas y todo que hablan de los apaches, podríamos identificarlos históricamente que son ellos, ¿verdad? Sin embargo, te digo, se hace como una mera referencia histórica, ¿verdad? Ujú. Ellos son la nación Endé. Su historia viene desde siglos atrás. Vivían en lo que hoy conocemos como los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y en el sur de Estados Unidos. Ellos eran vistos como enemigos, incluso les ponían precios a sus cabezas, a sus cabelleras, los perseguían para matarlos. Te platico un dato histórico también. Este, por ahí hubo una publicación en 1834, el 14 de agosto, se publicó una ley que obligaba a que todas las personas contribuyeran con dinero para los gastos de la guerra contra los Ende. Imagínate, ellos eran Todo el perseguidos. tiempo los persiguieron. Exactamente, y por eso ahora en estos años recientes es que empiezan a resurgir, empiezan a nacer, empiezan a volver a nacer, porque ellos estaban escondidos, eran Por esta misma perseguidos. persecución. Vamos a hacer una Exacto. pausa, abogado, y de regreso nos comentas cómo estructuras tú esta estrategia legal, sobre todo considerando que ellos te decían, no queremos el reconocimiento, ¿no? Porque te lo dijeron Esa- así, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen? Así es. Ellos me dijeron, cuando yo lo conocí, le propuse a él, dije, bueno, vamos a promover un amparo para buscar el reconocimiento de tu nación. Y él me dijo, no, es que nosotros no buscamos un reconocimiento, porque el reconocimiento nos lo damos nosotros mismos, nosotros sabemos que existimos, sabemos de dónde venimos. Eso para mí, la verdad, fue una enseñanza personal muy grande, ¿sí? Claro. Entonces ahí fue donde yo me percato y bueno, entonces podemos decir que lo que necesitamos es que los incluyan en los catálogos de pueblos originarios. Bien, vamos a la pausa. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre la comunidad Endé y cómo fueron incluidos en el catálogo de los pueblos originarios de nuestro país. Abogado, ya nos decías que ellos no quisieron ir por la vía de el reconocimiento, sino más bien la inclusión en el catálogo. ¿Por qué era importante esto? Para hacer un poco de énfasis. Exactamente. Advertimos que los problemas que ellos enfrentaban a recibir apoyos tanto en instituciones públicas, nos dimos cuenta que era porque no estaban incluidos en esos catálogos. Nuestra constitución prevé que todos los pueblos originarios tienen los mismos derechos, ¿verdad? Entonces, y la misma constitución, el artículo segundo dice que tendrán los derechos de acuerdo a las leyes. Y precisamente al materializar esa parte de acuerdo a las leyes, al no estar incluidos en esas leyes, en esas No constituciones, en podían esos tener catálogos, ningún beneficio. exactamente. Por ejemplo, te platico, en el estado de Sonora existe la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. En su artículo tercero, reconoce únicamente a 8 comunidades o pueblos originarios del estado de Sonora. No está incluido los Ende. En el estado de Coahuila, en su constitución local, Uh -huh. prevé en su artículo séptimo únicamente a 2 pueblos originarios. En el estado de Chihuahua existe la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural. En su artículo noveno prevé únicamente a cuatro pueblos originarios. En ninguno de estos 4 catálogos, Se ninguna de estas encontraban 4 los leyes Nandé. no están los ENDE, exactamente. Y eso es precisamente la necesidad que advertimos para que estuvieran dentro de esos catálogos, ¿verdad? ¿Qué? Por eso Uh es -huh. que promovimos perdón, Sí, sí, justo eso promovimos te iba a preguntar. ¿Cuál fue la vía legal y qué pruebas ofreciste? ándale. Entonces promovimos un amparo indirecto, ¿sí? Desde el inicio presentamos la demanda y obtuvimos una suspensión provisional y posteriormente la definitiva para evitar que se le continuaran violando estos derechos que Uh platicamos -huh. ahorita al inicio, evitar que se continuaran violando los derechos. Uh -huh. Dentro de las pruebas que ofrecimos muchas pruebas documentales, muchos datos históricos, incluso te platico, viene un documento firmado de 1751, del 22 de febrero de 1751, en donde el entonces gobernador del estado de Nuevo México
les dotó, les repartió algunas tierras a la comunidad Ende. También ofrecimos una prueba pericial en materia de etnología y otra en materia de topografía. Aquí, Estas pruebas las van a desahogar los especialistas del área de servicios periciales de la Unidad de Litigio Estratégico de nuestro Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿cómo se realiza este trabajo por parte de estos peritos que, como bien mencionas, son parte del instituto y parte del servicio que se brinda, ¿no? O sea, sus servicios son incluidos, digo, de manera gratuita para los usuarios, en este caso para la comunidad Ende. ¿En qué consiste este peritaje, digamos? Precisamente en conjunto con las otras documentales y otras pruebas, las periciales son de las más importantes en este asunto, ¿eh? Pues con la prueba pericial en materia de etnología pretendemos acreditar que la nación Ende cuenta con todos los elementos culturales para ser considerado como pueblo originario, como pueblo indígena, ¿no? Y con la de topografía, con la especialidad de topografía, pretendemos delimitar y señalar los territorios en donde viven actualmente las personas Ende y además sus territorios sagrados, porque recordemos, el territorio es una parte, es un elemento de la cultura de los pueblos originarios. ¿Cuánto tiempo les toma hacer esta investigación, esta documentación? Y cuéntanos un poco, ¿es una tarea sencilla? No es para nada sencillo, para nada sencillo. Los dos peritos, nuestra maestra etnóloga y el ingeniero en topografía, van a tener que acudir a todas las comunidades en los tres estados. Recordemos, estamos hablando de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Van a recorrer todas las comunidades en donde las personas Ende viven. Ahí tienen que visitarlos, tienen que platicar con ellos, tienen que conocer su historia, su cultura, sus fiestas tradicionales y además el topógrafo también tiene que ir a ubicar todos los lugares en donde viven, ubicar los territorios sagrados de ellos y la verdad es que delimitarlos geográficamente con través de sus estudios, ¿verdad? Y ubicarlos ahora sí que en el mapa de nuestro país, ¿no? Entonces sí va a ser una ardua tarea, va a ser una tarea difícil, Un y trabajo muy profesional y finalmente pues que trasciende en la vida, como nos estás diciendo, en la vida de esta comunidad. Abogado, exactamente. nos comentabas que al presentar el juicio les dan la suspensión primero provisional y después definitiva. ¿Por qué es importante que se les dé esta suspensión? Ya dijimos que, ahorita platicamos que existen violaciones a sus derechos humanos, ¿verdad? Ujú. A los entes se les han violado algunos derechos humanos. Entonces, la suspensión nos referimos a un mandato judicial para que aquellas violaciones cesen, que paren esas violaciones a sus derechos Ujú. humanos mientras se emite una sentencia de fondo, ¿verdad? Con la suspensión que obtuvimos, buscamos que no se siga discriminando a las personas Ende, a la nación Ende. Y con ella, a su vez, se está obligando ya a todas las autoridades que mandamos de estos tres estados para que inicien los procesos de inclusión en los catálogos y en estos listados para que se incluyan, ahora sí, Ujú. el nombre de la nación Ende. Ahorita les comentaba cuáles eran Ujú. esos catálogos, Ujú. ese listado, donde para que ahora sí ya esté la nación Ende ahí. Y además con eso se busca que se tomen medidas tendientes a materializar el principio de igualdad. Mientras de sigue las- en curso el juicio de amparo. Vamos a Así hacer es. una pausa y al regresar nos explicas justamente cómo va este procedimiento. Aún no se ha resuelto, no se ha tomado la decisión final, pero por lo pronto, como nos mencionas, ellos ya están sintiendo esta protección de sus derechos. Vamos a la pausa. Antes, compartan con nosotros lo que piensan sobre los temas que tratamos aquí en Te Defendemos. Aunque el Estado prevé las herramientas necesarias para salvaguardarlos, en la realidad social que viven se enfrentan a muchas situaciones de discriminación en donde se vulneran estos mismos derechos. Por lo que, aunque es una responsabilidad del Estado protegerlos, también es una responsabilidad civil que tenemos con nuestras comunidades. Francamente no, y esto no es culpa de las autoridades, es culpa de un largo periodo de desigualdad social que hemos vivido. Sin embargo, gracias a la Suprema Corte de Justicia y a 1 millón de protocolos, tratados y convenciones que hemos ido implementando en México,
Esperemos que pronto encontremos esa igualdad social para todos los pueblos indígenas en México. A pesar de los esfuerzos de la Suprema Corte en promover la defensa de estos a través de convenios y programas, sabemos que en la realidad muy pocos llegan a respetarlos, por lo que deberíamos implementar un organismo encargado de vigilar y garantizar los derechos de estas comunidades vulnerables. En la práctica y el ejercicio de estos, no. A pesar de que la Constitución, convenciones e interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia intenten dotar a los pueblos de herramientas para el ejercicio de sus derechos, es labor conjunta de sociedad, de autoridades, el respetarlos y el no discriminar. Comunidades como la de los apaches representan parte de nuestra cultura como mexicanos, nuestro origen. Y es lamentable que grupos vulnerables como estos, así como los que ya pertenecen al catálogo de pueblos indígenas reconocidos y protegidos por nuestra Constitución, no sean respetados como deberían. La lucha por hacer valer nuestro artículo 2 constitucional es de todos. Estamos en la parte final del programa hablando sobre la comunidad Ndé y cómo fueron incluidos en el catálogo de los pueblos originarios de nuestro país. Abogado, pues retomando el tema del incidente, la suspensión definitiva que dicta el juez, platícanos un poco más sobre los efectos y cuál fue la respuesta de los integrantes de esta comunidad. Los efectos de la suspensión definitiva fueron el juzgado muy atinadamente, muy bien hecho, dijo que en caso de que no exista algún trámite relacionado con la inclusión en los catálogos de los pueblos indígenas reconocidos y protegidos en cada entidad federativa, que se empiecen a realizar esas gestiones, ahora sí ya para que se les incluya, ahora sí ya para que formen parte de esos cuerpos normativos, ¿verdad? Eso atendiendo a las obligaciones que se prevé para las autoridades en términos del artículo 2 de la Constitución, y asimismo se considera que es una forma de materializar el principio de igualdad frente a la no discriminación. Y qué importante que no sea necesario esperar a que pues concluya el proceso, ¿no? A que se dicte la sentencia ya definitiva, que puede tomar un poco más de tiempo por las periciales, por todo el trabajo que tú sabes, y que de una vez en este momento ya se comience la protección de sus derechos. Precisamente esa es la parte importante de haber obtenido una suspensión, una orden previa a lo que se esperaba en sentencia, ¿no? El juicio sigue. De hecho, ahorita precisamente el juicio nos encontramos en una etapa de admisión de las pruebas que les comentaba ahorita, de las que platicamos de etnología y topografía. Ahorita es la etapa procesal en la que nos encontramos. Digamos hasta octubre del año 2022 en esta etapa. Exactamente. Octubre de 2022 estamos en el ofrecimiento, en la admisión de las pruebas periciales. Sin embargo, ya desde mayo de este año se comenzó ya el trabajo para incluirlos en los catálogos de pueblos indígenas. ¿Cuál es la respuesta o cuál es la reacción de los representantes de la comunidad Ndé? Todos los Nantán de las comunidades de la nación Ndé estaban muy contentos. Sí, contentos, pero a la vez ocupados, porque precisamente ahora es cuando inicia ese trabajo formal, cuando ya empieza a dar frutos la lucha que ellos han tenido durante años atrás. Ahora sí ya ha empezado a materializarse esa lucha que han tenido ellos. ¿En algún momento tú notaste como cierta reserva de ellos en cuanto a si se iba a lograr la meta de que los incluyeran en el catálogo? Digamos, ¿ellos sí tenían esa confianza en la institución o tenían sus dudas? Ciertamente al principio sí me reuní con ellos, con todos, para poderles explicar qué es lo que vamos a buscar. Habían cierto desconocimiento del juicio de amparo, ¿verdad? Que es algo que nosotros llegamos a ofrecerle, pero pues creo yo que era parte de su lucha, de los obstáculos a los que ellos se han enfrentado durante todo este tiempo por la lucha de esa inclusión, de ese reconocimiento que han deseado ellos durante tanto tiempo. Sin embargo, ya que les explicamos, ya que vieron que se empezó a materializar, que empezaron a ver ya las órdenes del tribunal, del juzgado de distrito, donde ya empezamos ahora sí a caminar juntos
para lograr eso. Abogado, y en este caso me llama la atención porque quizás aquí no se trate de una discriminación hacia las personas de esta comunidad indígena por parte de las autoridades, sino que es la ley. La ley es la que estaba haciendo esta discriminación, porque quizás las autoridades decían, pues yo sí te quiero dar el recurso, pero pues la ley no me lo permite. Exactamente, ese es el punto precisamente, Verónica, que acabas de decir, por el cual nosotros buscamos el reconocimiento, la inclusión en los catálogos, porque la ley, en la Constitución, en su artículo segundo dice que serán reconocidos todos los derechos a los pueblos originarios de acuerdo a las leyes, pero las leyes son las que no incluyen ese nombre. Entonces, realmente les platico otra anécdota de Sí. ellos. Cuando ellos pretendían obtener las credenciales de gastos preferentes, de pagos preferentes, Ujú. perdón, en el transporte público, le decían, oye, yo soy indígena, entonces dame mi credencial preferente. No, ¿de cuál comunidad eres? No, pues de la comunidad Ende. Híjole, no estás en el catálogo, no te puedo dar la credencial preferente. Entonces le decían incluso, pídele a un gobernador de otra comunidad indígena que te haga una constancia que eres Ujú. indígena. ¿Por qué? Pero ¿Por qué tengo que no. acudir a otra si yo soy Ende, yo soy de mi nación? Y justo eso es muy importante para ellos. Exactamente. Por eso ese es el obstáculo en el que se nos Ujú. presentó. No estás en el catálogo, no estás en la ley y no te Ujú. puedo proporcionar esos beneficios. Bien, pues ahí está el buen trabajo de ustedes, de los asesores jurídicos de la Defensoría Pública Federal, esa sensibilidad que los lleva ya no solo a esperar a que llegue el usuario, sino como en tu caso, ¿no? Encuentras esa problemática y tú le dices, ven y te puedo ayudar. Ya para cerrar nuestra conversación, abogado, ¿cómo se pueden acercar las personas que nos siguen a través de Justicia TV a los servicios de la Defensoría Pública? Los servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública son completamente gratuitos, pueden acudir, tenemos delegaciones en cada estado de la República pero de manera directa pueden comunicarse a nuestros teléfonos de Defensatel 01800 224 2426. Bien, pues Ángel Nava Orozco, asesor jurídico en la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública, gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. A usted también, gracias por su atención. Soy Verónica González. Quédense en la señal de Justicia TV.